buenos días, amigos. Vamos a comenzar. Espero que hayan tomado un cafecito, un vasito de leche, algo, ¿no? Porque después de este curso de contratos, precisamente para, bueno, contratos y convenios que nos permiten sustentar operaciones y evitar la discrepancia. Bueno, vamos a platicar, sí, de varias cuestiones que generan problemas respecto de los contratos. Este curso, no, digo, de una vez les comento, no está diseñado para que aprendamos a hacer un contrato o veamos, porque luego me preguntan mucho, ¿no? Acerca de los machotes, ¿no? De arrendamiento, de comodato, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de los contratos, pero mi objetivo realmente es que ustedes conozcan qué es lo que hay que revisar, cuál es el objeto, las particularidades, ¿no? Que deben de tener los contratos para que sean, para que tengan esa formalidad, en qué casos sí se requiere, por ejemplo, el tema de que se eleve en escritura pública y por qué, ¿no? Te vamos a comentar. Vamos a platicar incluso de algunos aspectos de materialidad que creo que se han confundido, porque existen algunos, incluso autores de libros, que, bueno, cuando tocan el tema de la materialidad siempre lo enfocan a tener un soporte documental, un soporte legal, que en este caso sería el contrato, un soporte contable, pero se quedan en el soporte, y entonces eso también vamos a descubrir que sí, los contratos sirven para dar materialidad a las operaciones, pero no lo son todo. Y yo creo que a lo mejor hay que ampliar nuestro concepto de materialidad para que entonces entendamos cuál es la parte en la que es rica y la que nos funciona un contrato. ¿Y cuándo puede ser contraproducente? Una cosa que vemos en este curso es que platicamos de los criterios no vinculativos y el efecto que pueden llegar a tener, porque hay personas que dicen, bueno, vamos a hacer un contrato, por ejemplo, ¿no? De cesión de derechos y con eso, ¿no? Y sorpresa, de pronto hay un criterio no vinculativo que te dice, oye, ese contrato ten cuidado porque si lo utilizas para tal o cual operación, pues estás haciendo una práctica fiscal indebida. Entonces, es importante que conozcamos que un instrumento que puede ser de bendición, podríamos decirlo así, pues se puede convertir en maldición también si no lo sabemos aplicar correctamente. Vamos a platicar también acerca viene una reforma muy interesante para la ley antilavado. Entonces, uno de los temas donde incluso hay muchas preguntas es en el tema de los contratos de mutuo, de préstamo. Viene una reforma muy interesante en materia de los préstamos, donde ahora sí se va a requerir cierta información y darse de alta en el portal, y vamos a explicar por qué también. Incluso algo muy, muy curioso es que de pronto la gente piensa que a lo mejor con el soporte documental, pues ya, ¿no? Tenemos amparada una operación, y no, aquí necesitamos, sí, el soporte documental, considerar que también el registro contable es muy importante, pero el aspecto de las declaraciones o de cómo informas a lo mejor el efecto de ciertos contratos también es muy útil, porque de pronto hay gente que dice, bueno, pues ya lo llené en la declaración y lo puse aquí, pero no tienes el contrato, ¿no? Que sustente eso que llenaste, y eso también puede ser contraproducente. Entonces hay varios aspectos que tenemos que considerar, no solamente el fiscal, y precisamente por eso este curso de pronto nos hace voltear a ver algunos aspectos de nuevos controles antilavado que se están aplicando. Fíjense que a la par que se está, bueno, ya se aprobó, ¿no? Pero bueno, que se estaba estudiando la reforma fiscal, bueno, la miscelánea fiscal, la ley de ingresos, también tanto en el Senado, primero fue en la Cámara de Diputados, luego en el Senado, también hay un dictamen de reformas a la ley antilavado. De eso casi no se ha comentado en los medios de comunicación. Yo me imagino que a veces sí tengo como la impresión de que los medios de comunicación como que ya les mandan un script como de lo que nos tienen que decir, porque hay varias iniciativas que ya tienen un dictamen incluso, y no se comentan, y la de reforma a la ley antilavado está muy interesante porque además de que hay nuevas actividades vulnerables, resulta ser que hay también nuevos controles respecto de ciertas operaciones, y entonces hay varios cambios a comprobantes fiscales en el artículo 29 de código, que realmente es un parrafito, pero pues con ese parrafito hay para dar y repartir, pero hay varios cambios a nivel de comprobantes. Incluso hay un complemento nuevo que vamos a ver,
que son más bien controles antilavado. ¿Pero por qué es importante entenderlos, Penny? Bueno, porque varios de los contratos también te van a ayudar a soportar y a darle una justificación a las operaciones. Entonces, en materia de controles antilavado, es importante que las operaciones tengan un porqué. Es decir, ¿y por qué tiene que ser Pedro, ¿no? El que tiene que pagar la operación? ¿O por qué tiene que ser bajo esta cantidad? ¿O por qué tiene que ser bajo estas condiciones? Entonces, los contratos también nos ayudan a esclarecer y a quitarle el estigma de oculto a estas operaciones para que no se confundan con lavado de dinero. Yo tengo la teoría de que todos estamos lavando dinero o hemos lavado dinero alguna vez, y hay gente que se asusta cuando le digo eso, pero es real. Ahora, me dicen, oye, Penny, pero ¿cómo dices que todos lavamos dinero? Bueno, sí. Ahora, de que la operación de lavado se convierte en un delito con recursos de procedencia de ilícita, bueno, sí, es otro nivel, ¿no? Estamos hablando también de cantidades y de operaciones, pero en general el lavado también es muy común que se pueda dar incluso con situaciones hasta muy cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengas una erogación sin una justificación contable, sin un comprobante que indique que esa operación tenga que ver con el objeto social, eso también se considera o se tipifica como lavado de dinero. Entonces, los contratos ayudan también a esclarecer el objetivo de ciertas operaciones. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este curso? Porque les comento que es un curso largo, ¿no? Es un curso de 8 horas. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir desarrollando los temas. Como vamos a ir cambiando de un contrato a otro, yo sí les recomiendo que en el momento en el que tengan una pregunta, pues sí la podamos extender. Si alguno necesita a lo mejor exponerme todo el tema, podemos abrir su micrófono para que me explique, porque de pronto a veces me dicen, bueno, Penny, es que a veces en el chat se me complica escribir ahí toda la historia, ¿no? Bueno, puedes alzarme tu mano y entonces, o mandarme un mensajito en el chat, oye, necesito la palabra para que te abramos el micrófono y podamos comentar o me puedas exponer, sobre todo porque como vamos a hablar también de discrepancia y de cómo vacunarse, hay gente que de pronto me platica, es que fíjate que mi primo, es que fíjate, y entonces siempre me hablan de sus amigos o de sus primos, que yo sé que a veces son de ustedes, ¿no? Pero bueno, les da pena, y bueno, tiene la inquietud de ahora cómo le hago, ¿no? Ante esta situación, para que lo podamos precisar. Entonces, a lo largo del curso vamos a ir tocando varios contratos, incluso vamos a ver dos que no están en su temario, pero que decidimos agregar por el tema que a lo mejor en este caso ahora sí nos compete. Por aspectos de reforma también vamos a ir tocando algunos puntos que obviamente ya se aprobaron en el paquete económico para el próximo año, y entiendo que a lo mejor los van a volver a tocar en los cursos de reforma, pero nada más para que vayamos precisando entonces el aspecto del contrato, porque ahora es tan importante que cuidemos ciertas formalidades. Vamos a poder escribir preguntas también a través del chat. Vamos a tener más o menos eso de las 10:30 un receso para que tengan el tiempo, ¿no? De pronto es de pronto didáctico que tengan ese espacio para pues hacer sus llamadas, tomar algo, no si es que no han desayunado, no han almorzado, y bueno, regresemos para posteriormente, por ahí más o menos, dependiendo cómo veamos los tiempos del curso, a la 1:30, se supone, entre 1:30 y 2, dependiendo de los tiempos, vamos a tener un espacio también para que coman. Es importante que tomen sus alimentos. Tenemos contemplado más o menos 1 hora, 1:15, dependiendo de los espacios, y después regresar para, si Dios quiere, a las 5:30 terminar entonces esta sesión, donde vamos a platicar de verdad de manera muy extensa del tema de los contratos y fiscalmente y financieramente cómo es importante controlar estos aspectos. Entonces, bueno, si ya estamos listos, porque bueno, me estaban diciendo que estaban uniendo algunos de ustedes para que no los agarren curva los que se están conectando, y entiendo que de repente a lo mejor les da se les seca la boca, no hay problema, pueden estar tomando agüita, cafecito, atolito, un tamal, lo que se les antoje. Yo no tengo problema porque a lo mejor estén comiendo mientras están observando la conferencia, no pasa nada. Yo les diría, bueno, nada más inviten, pero pues estamos ahí muy lejos, ¿no? Entonces nada más indíquenme de qué regiones, ¿no?, de la República me acompañan, también para ir ubicando de dónde nos visitan, aunque sea de manera virtual. Y vamos a comenzar entonces con este tema, ya que estamos listos y ya que creo que ya se conectaron todos. Entonces, bueno, tenemos que empezar a precisar
así como varios puntos clave respecto de los contratos. Varios de los contratos que yo voy a comentar, incluso hay muchos ejemplos que yo equiparo con el tema de las relaciones matrimoniales, porque pues es uno de los ejemplos así más básicos, ¿no? Y que de repente varios, pues ya tenemos a lo mejor la experiencia, algunos no tan satisfactoria, ¿no? Pero de haber pasado por un tema del matrimonio. Entonces hago varios comentarios en este sentido. Precisamente José Enrique me dice que está desde Cuernavaca, Morelos. Qué rico, ahí creo que no está haciendo tanto frío como acá en la Ciudad de México. Fernando dice, estoy acá en la Ciudad de México, y sí, de repente ya empezamos a sentir acá en la ciudad el frío, ¿no? De las mañanitas, y luego al rato un solezazo, y luego otra vez en la tarde frío, y luego no quieren que uno se enferme, ¿verdad? De la garganta. Y bueno, a diferencia de otros años, amigos, ahora el enfermarse de gripe o que te dé tos, ahora sí va a ser ahí un estigma, porque pues imagínate que estás en un lugar público y de repente pues estornudas o te da por toser y córrele, ¿no? se va a poner intenso. Dicen que a lo mejor para la semana que entra nos vuelven a confinar otra vez en la Ciudad de México, y bueno, en este sentido, pues sí, resulta está complicado, ¿no? Pero bueno, les comentaba, en la vida de todo ser humano, en general, no solamente en México, en la vida de todo ser humano, resulta ser que ocurren hechos jurídicos y actos jurídicos. Y precisamente por eso tenemos que partir de ese punto, porque en el caso de los actos jurídicos son acciones con consecuencias jurídicas por la voluntad humana. Es decir, de pronto el ser humano decide hacer determinada operación, y ese acuerdo, esa operación, genera alguna consecuencia jurídica. En cambio, los hechos jurídicos no tienen por qué ser voluntarios, ocurren, simple y sencillamente ocurren, y entonces también esos hechos generan alguna consecuencia. Por eso aquí les puse algunos ejemplos de hechos jurídicos que son, pues de pronto, comunes, que no podemos evitar, por ejemplo, como la muerte, en este sentido. El hecho de que una persona de pronto deje de existir, también genera algunas consecuencias, incluso con el tema de sus bienes, su patrimonio, sus trámites, la promulgación de alguna ley. O sea, de pronto cuando nos publican una ley y nos obligan a realizar algún trámite o a pagar, por ejemplo, algún impuesto, pues eso, independientemente de que la persona esté de acuerdo, ¿no?, tiene efectos jurídicos esa promulgación. El nacimiento de una persona, lo primero que de pronto ocurre en los hospitales cuando nacen los bebés es el tema de que, oye, incluso ya hay oficinas, ¿no?, donde de registro civil, donde te dicen, oye, si quieres de una vez, pues registra a tu bebé, ¿no? Incluso con el tema de que ya son actas de nacimiento con elementos digitales, ¿no?, para empezar a identificar entonces este nuevo ciudadano. Una declaración de guerra, una catástrofe humana, un golpe de Estado. Estos son hechos que ocurren en la vida de cualquier persona, generan un efecto jurídico y no está en nuestro control. Y bueno, al final entendemos que hay alguna consecuencia de ese hecho. Pero los actos jurídicos, en cambio, ahí es como distinto, porque en los actos jurídicos ahí se interviene tu voluntad, tu decisión de querer hacer algo. Por eso, uno de los ejemplos básicos de contratos o de actos jurídicos es el tema del matrimonio. Fíjense que uno de mis cuñados, que por cierto ya se divorció, hacían sus amigos la broma de que él no se había casado con ese, sino que lo habían casado con Z. Y bueno, pues yo de repente, ¿no?, cuando yo lo conocí y me platicaron la historia, se me hacía muy simpático, porque, bueno, hay muchos chistes, ¿no?, y bromas en torno a esto de que cuando te casas, ¿no? Y entonces fue muy curioso, porque pues yo pensé, dije, no, pues a lo mejor pues estaba embarazada mi cuñada, no sé, te imaginas un montón de cosas y no. O sea, el punto de mi cuñado es que él de repente empezó a trabajar en otro estado, creo que en una termoeléctrica, algo así, y tenía que estar viajando constantemente, y de pronto la novia, pues no sé quién le metió la cabeza la idea de que pues por allá creo que iba a Guerrero, ¿no?, se iba a conseguir otra. Y bueno, en este tema de la atención, en uno de esos de tantos viajes que él iba y venía cada semana, un día ella lo cita precisamente para ir a preguntar en la iglesia, para lo de las pláticas prematrimoniales, etcétera, y me platican, dice, es que
Dice, Penny, yo literal iba bajándome del autobús y me dijo, oye, te espero a las 6, ya tenemos cita aquí con el sacerdote y todo. Y dice, pues yo llegué así como me bajo del autobús, ¿no? O sea, aquí, pues mi chamarrita y X, incluso no me había bañado. Y bueno, pues llego, la busco en en el atrio de la iglesia, veo que no hay nadie, y dije, bueno, pues voy a meter acá dentro al espero. Y cuando va entrando a la iglesia, pues empiezan a tocar la marcha nupcial y ya vio ya a sus papás, a la familia ya vestida de novia, y así como que el padre, bueno, el sacerdote llegó por atrás y ahora le vas, ¿no? Y dice, y así, o sea, le digo, oye, pero ¿qué? O sea, ¿qué pensaste? Dice, no, pues, o sea, yo creo que ni lo pensé bien, ¿no? Por eso es que a lo mejor después de varios años se divorciaron, ¿no? Pero el asunto es que dice, bueno, fue así, o sea, fue así como que, pues es en este momento y ya ahora te casas pero bueno, de pronto ese tema aunque estés de acuerdo, aunque digas que sí, qué tanto implica, ¿no? Entonces, en ese acuerdo de voluntades o en ese acto jurídico que necesitamos, ¿no? Para que se formalice. Entonces, el contrato, en general, tiene una connotación patrimonial y forma parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos o de los actos jurídicos, como también se les conoce, y la función del contrato es producir precisamente efectos jurídicos, obviamente partiendo de este tema de la voluntad. Pero por eso es tan importante, porque precisamente como tiene efectos en el tema patrimonial, en el tema de los dineros, en el tema financiero, pues resulta también complicado el que no tomemos en cuenta ciertos puntos, ¿no? A la hora de decir que sí o que no en un momento dado. Entonces, el contrato es el acto jurídico por medio del cual las partes pueden crear, extinguir o modificar sus derechos, sus obligaciones. Cabe mencionar que en la vida de todo ser humano existen contratos a lo largo de toda su vida. En ocasiones a lo mejor no lo sabes, pero bueno, se trata de un contrato como el tema del matrimonio. Y bueno, las personas que se divorcian entienden por qué es un contrato, ¿no? Porque de pronto cuando se extingue esta situación, pues a veces vienen demandas, vienen situaciones que también complican el no haber previsto a lo mejor, bueno, ¿qué va a pasar si en este caso a lo mejor la situación no funciona? Algo que no se da mucho en México, pero que sí se da en otros países, es el tema de los contratos prematrimoniales, donde se establecen ciertas bases donde si en la relación matrimonial no ocurren ciertos eventos o algo no sucede, pues también para que sea más fácil de pronto pues terminar, ¿no? Con el contrato del matrimonio. Pero en México casi no se acostumbra. Y aunque el contrato está destinado a producir efectos dentro del campo patrimonial, se dice también que los puede producir en el campo moral, ¿no? Por eso a veces es complicado ciertas operaciones donde a veces se daña a la persona, pero no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista moral, desde el tema psicológico, y entonces eso también puede llegar a tener efectos y se puede demandar por cierto tipo de daños en otros ámbitos. Claro, considerando que también en los contratos es muy importante precisar entonces claramente cuáles son esos acuerdos. Yo a veces me pongo a pensar que precisamente por eso, más en esta época de la COVID, han proliferado tanto los divorcios. Yo siempre pensé que uno de los primeros trámites electrónicos que íbamos a hacer, o a través de la firma electrónica, iba a ser el tema de casarse en línea. Yo pensaba, ¿no? Eso hace 10 años, ¿no? Cuando empezamos con el tema de las firmas electrónicas. Y ahora, no, o sea, el primer trámite electrónico y que se hizo de manera masiva y por necesidad fue el asunto de los divorcios. Una de mis amigas es abogada penalista y precisamente me comentaba ella, oye, a raíz de que cerraron los juzgados y todo por el aislamiento social, su campo de acción de pronto pues se redujo y ella empezó como dice, como tú siempre me hablas de los medios electrónicos, y me puse a investigar este tema más a fondo y encontré un nicho de negocio, por decirlo así, en el tema de los divorcios en línea. Y me llegó a comentar ese Penny, o sea, yo de pronto decía, bueno, pues en una semana, ¿no? En un mes, de pronto un mes es práctico, ¿no? Para muchas parejas en el tema del divorcio, pero no, en el tema en línea, hasta en cuestiones de días pueden quedar divorciados cuando no hay tantas cuestiones a lo mejor que pelear. Pero aquí el tema es que en muchos de esos temas de divorcio y las causales, se alega precisamente este tema de que hay parejas que pues sí estaban casadas pero nunca convivían tanto tiempo juntas.
sea, al final el marido se iba a trabajar, a lo mejor la esposa también, los hijos se iban a la escuela, pero el pasar de pronto pues, las 24 horas ahora sí encerrados en el mismo espacio, conviviendo como, pues ahora sí que el día a día de pronto es darse cuenta que pues no están hechos para, a lo mejor para vivir juntos o no se quieren soportar el uno al otro y tómala, ¿no? Uno de los trámites que más crecieron en este confinamiento social fue precisamente el tema del divorcio, y no solo en México, en muchos países, incluso en China, que fue donde empezaron con este tema del aislamiento social, cuando terminaron ellos con su tema de estar encerrados, a los 2 o 3 meses, una de las noticias más importantes en China fue esa, que de pronto hubieran un montón de divorcios, ¿no? De parejas. Dije, ¿saben qué? Ahorita aprovechando que ya, o sea, patitas, ¿para qué las quiero? Y vámonos. Entonces, eso es algo que también tenemos que considerar, pero bueno, al final el tema del contrato es precisamente el lograr plasmar dentro del documento ese tipo de efectos, ese tipo de consecuencias, objetivos. Es decir, a veces el error de los contratos es que damos por sentadas muchas cosas. Y aquí no, acá, sobre todo en el tema fiscal, vamos a descubrir que no es que lo des por sentado, si no lo precisas y no lo pones por escrito, no va a funcionar. Y hay un principio que nos va a estar acompañando a lo largo de este curso, es un principio jurídico de derecho romano, antiquísimo, y el principio establece, lo que no está escrito no existe. O México, que le pusimos papelito habla, ¿no? De pronto le pusimos así, pero bueno, sí es importante que si queremos que algo tenga un efecto, hay que plasmarlo por escrito. Vamos a descubrir que incluso aunque sea a través de un documento electrónico, pero sí, cualquier cuestión que no esté escrita, pues no va a tener un efecto, no se va a considerar que existe en el futuro. Y por esa razón es que yo creo que no están funcionando a veces los matrimonios, porque los seres humanos vamos cambiando. Las operaciones van cambiando, las circunstancias, incluso el tema laboral. Es decir, ¿cuántos de nosotros a lo mejor nos hubiéramos imaginado el año pasado que íbamos a trabajar desde casa, con un horario distinto, a lo mejor con condiciones laborales que pues vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Ahora por el tema de la COVID, ¿cuántos nos los hubiéramos imaginado? Y es parte de la evolución. Con las parejas pasa exactamente lo mismo. Yo siempre he pensado que cada determinado tiempo el ser humano debería, bueno, los casados deberían de revisar sus promesas, sus votos matrimoniales y establecer pues precisamente nuevas promesas, nuevos compromisos, porque van cambiando, ya no son los mismos de hace 20 años, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ahora tienes hijos, otro tipo de responsabilidades, a lo mejor incluso la cuestión física también cambia, entonces es importante hacer como una evaluación y modificar entonces ese acuerdo previo, si es que la circunstancia lo amerita, y posiblemente si hiciéramos a lo mejor este ejercicio de revisar y retomar o cambiar el acuerdo o renovar el contrato, pues sería más fácil que las nuevas condiciones se acordaran bajo nuevas circunstancias. Y eso también pasa en las cuestiones económicas. De pronto hay empresas que a lo mejor tenían establecido un contrato de suministro, ¿no? Y ahora, pues, ¿cuál suministro, no? Van cambiando las situaciones. Me tocó una empresa que el tipo de producto que ellos comercializan se puede comprar en línea, ¿no? Entonces ellos ya crearon su página web y todo. Pero me comentaban precisamente que con este tema de la pandemia, ellos ya no manejan un almacén físico, sino que directamente el producto, como son como nada más intermediarios, el producto ellos lo adquieren de su proveedor y el proveedor, en lugar de entregarles a ellos, le entrega directamente al cliente. Y entonces me dicen, oye, Penny, bajo estas circunstancias, vamos, es correcto, porque bueno, contablemente tenemos ciertas reglas, ¿no? Con el control de inventarios y la existencia física. Bueno, sí, en otras circunstancias, pero vamos, dado que ahora cambia este estilo de trabajo, no hay ningún problema mientras lo tengas plasmado por escrito, mientras el cliente esté de acuerdo a lo mejor en esta situación y tengas evidencia de que sí le entregaron la mercancía, ¿no? Porque pues, de pronto a lo mejor ese es el tema, ¿no? Y cómo verificamos que el producto que se solicitó precisamente fue el producto que efectivamente le entregaron. Entonces, al final es un tema de evolución. Ahora, uno de los aspectos muy, muy importantes con este tema de la materialidad tiene que ver con las operaciones que cotidianamente, comercialmente elaboramos. Y entonces, el CFDI ha sufrido una evolución en cuanto a los efectos que puede generar en sí mismo el comprobante.
Cuando se crea el comprobante fiscal digital, la bandera por la cual emigramos del papel al documento electrónico es porque una vez que se genera un documento electrónico que lleva un sello digital, es decir, que se mezcla con la firma del autor de dicho documento, electrónicamente ocurre un fenómeno. Ese documento electrónico ya no puede ser ni modificado ni borrado. Por eso, si tú revisas las facturas electrónicas, una vez que las timbras, ese comprobante ya se va a quedar ahí y no lo puedes ni cambiar después de que lo generaste, ni lo puedes eliminar. Incluso hay gente que me dice, oye, Penny, pero las cancelaciones, no. Una cancelación es un acuse posterior que lo que te indica es que ese comprobante dejó de tener un efecto, pero no se borra el comprobante. La prueba es que tú entras a tu repositorio y puedes bajar la factura otra vez. Y si la abres, pues va a traer los datos de una operación. Hay que tener cuidado con eso, porque el acuse de cancelación es un documento posterior que te dice nada más que ese comprobante ya no tiene efecto. Por eso, te comentaba, hay contratos que, bueno, pueden tener algún efecto en un momento dado y después lo podemos modificar a través de otro documento adicional, pero bueno, eso no borra la circunstancia que en origen pasó, que esa es la ventaja que nos da el CFDI. Y bueno, con este sentido, con el documento, pues de pronto hubo una jurisprudencia, ya viejita de 2014, que establecía que si tengo un documento con todos los requisitos fiscales, y la firma del SAT, que es lo que ocurre cuando se timbra el documento, pues ya el documento es el soporte que me comprueba que una operación se llevó a cabo. ¿Qué fue lo que ocurrió con el paso del tiempo? Que, bueno, efectivamente se detectó que había comprobantes con todos los requisitos fiscales, pero que las operaciones que amparaban eran operaciones que no eran reales, el tema de las listas negras y las operaciones simuladas. Entonces empieza a crearse a raíz de esos temas, incluso hubo una jurisprudencia también muy, muy famosa, en el sentido de que, bueno, no es suficiente con el comprobante fiscal, hay que demostrar pues, con un expediente comercial, con otro tipo de documento soporte, que la operación se llevó a cabo, ¿no? Porque, pues sí, de pronto, pues sí tengo una factura, y eso es un tema, ¿no? Porque de pronto me dicen, oye, pues es que dice que el SAT, que las facturas falsas, bueno, para empezar no son facturas falsas. El comprobante es totalmente legal porque incluso lleva la firma de la autoridad. No podemos decir que el comprobante es falso. A lo mejor lo que es una simulación es el concepto, pero el comprobante es totalmente legal. Y por eso surge igual esta tesis, es bastante interesante, porque a veces la autoridad cuando revisa los comprobantes, pues quiere que en el comprobante, en la descripción, se precise de manera como muy clara, sobre todo en el caso de los servicios, en qué consiste el servicio para desvirtuar que a lo mejor se trate de alguna operación simulada, o por un tema, ¿no?, de falta del requisito para la deducción. Entonces, esta tesis se me hizo muy interesante y tiene que ver con el tema de hoy, porque los comprobantes fiscales no limitan el ejercicio de las facultades de comprobación. Y entonces, algo que ocurre a nivel electrónico es que los sistemas del SAT analizan y leen todos los comprobantes, todo. O sea, leen absolutamente toda la información. Y dependiendo de lo que van leyendo, le van dando clasificaciones, comparaciones. Y algo interesante es que leen la descripción completa de las facturas y a través de palabras clave también el SAT hace como su propia clasificación interna. Entonces, bueno, el ejercicio de las facultades de comprobación ocurre desde el comprobante y ocurre de manera electrónica, ¿no? Sin embargo, pues de pronto es imposible describir totalmente un servicio dentro del espacio del concepto, el modo del concepto del CFDI, porque es un espacio limitado. Algo que nos trajo la versión 3.3 es que ese espacio tiene hasta cierto número de caracteres y no es para que te explayes ahí poniendo información. Entonces, se vale que en la descripción del servicio o del uso o goce que amparen, pues sí se va a notar específicamente qué es lo que el objeto clave o la palabra clave o la oración que me indique básicamente de qué se trata esa operación de servicio, por ejemplo,
pero dando la idea clara, ¿no? De en qué consiste. Sin embargo, sí se puede generar en un documento adicional, ya en un documento distinto, el desglose o el detalle de lo que integra esa prestación de servicio o ese arrendamiento. Y entonces la intención es que, bueno, el comprobante junto con el documento adicional me describan ampliamente en qué consiste su servicio para darle el efecto fiscal, ¿no? Que en un momento la autoridad necesita conocer de la operación completa. Entonces, esta tesis es la que me fundamenta el por qué es importante, además del soporte documental, que en este caso es el comprobante, tener un soporte legal, como en este caso es el contrato. Y se vale que entonces en el comprobante se precise la idea clara, pero concreta, y en el contrato se describan o detallen ya las condiciones específicas de la operación, y al final es como un anexo o un accesorio del comprobante, el contrato. Por eso es tan importante ser lo más detallados, ¿no? En este sentido, pero ya en el tema del contrato, no en el comprobante, porque ahí ni siquiera tenemos espacio físico para hacerlo. Entonces, bueno, aquí les pongo los datos nada más de los precedentes si la quieren consultar, aunque todas las tesis, jurisprudencias que vamos a ver están en el blog de Control 2000 y pueden consultar también la información. Constantemente yo en ese blog les subo documentos, es un blog de acceso gratuito y ahí también pueden consultar varios de las tesis, ¿no? Que nosotros analizamos en clase. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que debe de tener ese acuerdo de voluntades? ¿Qué elementos hacen a ese contrato oficial o suficiente o válido, ¿no? Para constatar condiciones, operaciones, consecuencias incluso en un momento dado. Y bueno, en este sentido, entonces, dentro de los elementos principales, sobre todo para el derecho mexicano, es el concepto de capacidad, es decir, se entiende que es un acto donde los que participan en la operación van a acordar hacer algo o no hacer algo, ¿no? En un momento dado. Entonces necesitan tener la capacidad para decidir, para poder asentar en ese documento esa voluntad. Entonces se entiende la capacidad como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercer esos derechos y cumplir sus obligaciones, pero por sí misma. Por eso aquí entendemos que a raíz a lo mejor de cierta edad, por ejemplo, ya se puede considerar a la persona como que tiene esa capacidad de hacerlo en sí mismo y no dependiendo de alguien más. Se le estudia desde dos aspectos diferentes, la de goce y la de ejercicio. Entonces, la capacidad de goce es un atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, en virtud de la cual una persona puede ser titular de derechos y obligaciones. Pero la capacidad de ejercicio es la aptitud que requieren las personas para por sí misma ejercer precisamente ese derecho o cumplir con sus obligaciones, se adquiere con la mayoría de edad o con la emancipación y se pierde junto con las facultades mentales, ya sea locura, idiotismo, imbecilidad o muerte también. Entonces, por eso tenemos a lo mejor casos de personas que sí son ya mayores de edad, pero por ejemplo con un tema a lo mejor de algún problema mental, el Alzheimer, por ejemplo, ya están limitadas en ciertos ejercicios de su capacidad propia y dependen de un representante o dependen de alguien más para poder ejercer precisamente sus derechos o cumplir con sus obligaciones. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque precisamente ahora con el tema de la COVID, les digo que yo de pronto no tengo clientes normales y un colega que es contador me estaba platicando un caso donde el empresario y sus hijos tienen una empresa grande, pero dedicada al tema de las refacciones automotrices y también al tuneado, ¿no? De los autos. Entonces me estaba platicando que la esposa fallece, aparentemente creo que fue un tema de COVID. El tema es que pues ni siquiera habían pasado muchos meses, o sea, se cuenta que esto pasó como por ahí de abril, mayo, y ya en septiembre, pues el señor, el viudo, se vuelve a casar. Entonces los hijos estaban muy preocupados porque decían, bueno, es que con este tema de que
de que el casarte, al final adquieres, además de otro estado civil, pues otro tipo de compromisos. Les preocupaba mucho el tema del negocio, porque pues de pronto, no sé por qué razón, la nueva esposa pues se sentía como administradora, ¿no? De la empresa, llegó a tomar decisiones y entonces los hijos precisamente comentaban qué podían hacer ante este respecto, ¿no? Decían, es que, ¿qué podemos hacer con mi papá? Porque mi papá pues ya tiene 70 años, 72, y decían, bueno, y no podemos a lo mejor determinar que no tiene la capacidad a lo mejor para seguir administrando el negocio, que tiene un tema ahí a lo mejor mental, porque incluso, ¿no? O sea, de pronto pues ya las decisiones las tomaba la esposa, ¿no? La nueva esposa, que por cierto es más joven, ¿no? Que el papá, y el papá pues así la más ahí, ¿no? Y yo les comentaba, mira, eso es muy delicado y muy difícil de demostrar, ¿no? Que hacer un juicio de interdicción, ¿no? Para de pronto demostrar que tu papá ya no tiene la capacidad para tomar ciertas decisiones. La verdad es muy complicado. Y ante este sentido, que me dicen, ¿qué nos recomiendan? A ver, les recomiendo mejor ustedes emanciparse financieramente del papá, económicamente, pues pongan su propia empresa, pongan el negocio, ábranlo ustedes con sus recursos, así, ahora sí que pinten su raya, porque de otra manera va a ser muy complicado el demostrar jurídicamente este tipo de situaciones. Por eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Que algunos contratos me van a establecer este requisito de tener la capacidad para poder establecer esos compromisos para que sea válida esa firma o ese acuerdo de voluntades. Entonces, la capacidad es un elemento importante. Otro elemento importante es el consentimiento. Y por eso yo les platicaba el tema con mi cuñado, ¿no? Porque, pues de pronto, sí, efectivamente me decía, es que nadie me apuntó con una pistola, pues para decir que sí, o para caminar hacia el altar. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y pues por qué te casaste o por qué? No, pues ya estábamos ahí, ¿no? Entonces, pues, imagínate, ¿no? Eso después de 25 años, no, 20 años, ¿no? Creo que fue lo que duraron ellos juntos, pues ya después era una carga este tema. Y es cierto, pero entonces, ¿cómo saber que estamos de acuerdo? ¿Cómo demostrar que estamos consintiendo en eso que estamos formalizando en un documento? Entonces, el querer interno, la voluntad que manifestada bajo el consentimiento produce efectos en el derecho, es esta característica que van a tener los contratos. La perfección del contrato entonces exige que el consentimiento sea prestado libremente por todas las partes que intervienen, por razón de efecto de un principio de relatividad de los contratos. Entonces, se supone que el tema del consentimiento es voluntario, no es forzado, todos acuden libremente a decir, bueno, estamos de acuerdo en hacer esta operación. Incluso, repito, con el tema de cuando te casas es lo primero que te pregunta el juez, ¿no? Cuando estás ahí, ¿no? Y ustedes vienen libremente no, pues sí, no, pues de pronto preguntan, ¿no? Cuando la voluntad se ha formado sin que el declarante tenga conciencia de la realidad o no manifieste libremente su decisión, se dice que las causas que perturban a la voluntad en ese sentido se denominan vicios de voluntad y eso puede hacer que el contrato pierda su efecto, incluso que a lo mejor se anule el objeto de ese contrato. Y cualquiera de ellos impide que surja la voluntad negocial idónea y aunque no impiden que nazca el negocio jurídico, lo pueden hacer anulable. Por eso de pronto hay personas que no precisamente se divorcian, sino que más bien anulan el matrimonio. Entonces, dentro del consentimiento, fíjense que hay un elemento que a veces no se toca mucho en estos temas de los contratos, porque sabemos que en materia fiscal, pues siempre requerimos una resolución, un tema de que, bueno, cuando hacemos una consulta a la autoridad o interponemos algún recurso, necesitamos una respuesta, ¿no? En materia fiscal. Entonces, hay una variante del consentimiento que se denomina silencio. En la legislación no tiene aplicación este adagio, ¿no? Que decimos dicho, el que calla otorga. Acá, en estos temas, no aplica, sobre todo en el tema fiscal, por considerarse que una persona no manifestó su consentimiento, no podemos decir que lo hace en sentido afirmativo, ¿no? O sea, pues como no me dijo que no, pues presumimos que es un sí, no. Hay que tener cuidado porque precisamente los contratos se requieren ciertos elementos para comprobar esa voluntad. Sin embargo, sí tengo que advertirte que hay una excepción. En el contrato de mandato, al respecto, hay el artículo de 2547, Código Civil, expresa que el mandato que es
que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido, a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. Entonces, sí, tenemos algunas variantes con el tema del mandato, y por eso vamos a ver que con el mandato hay algunos aspectos que tenemos que considerar, sobre todo desde el punto de vista fiscal, porque hay deducciones que se amparan bajo el ejercicio de una práctica que vamos a ver más adelante, que es el pago por cuenta de terceros. Entonces, un documento clave para que esto funcione es el contrato de mandato. Entonces, no sé si saben, por ejemplo, de estos casos de los abogados, ¿no? Que de pronto hay acusados que no tienen la capacidad de contratar un abogado y se les asigna un abogado de oficio. Este artículo es, incluso es el ideal, ¿no? Para ese tipo de servicios, ¿no? Donde te asignan este abogado de oficio en el momento en el que tú no digas no estoy de acuerdo en que él lleve mi caso o me asesore en ciertos temas, pues se entiende que estás consintiendo. Entonces, en el mandato sí existe este tema de que si no lo manifiestas tu inconformidad, pues se entiende que estás aceptando entonces que el servicio, así bajo las condiciones que establece el mandato, pues se lleve a cabo. Entonces, nada más comentar que sí existe ahí una excepción para el tema del silencio. Y hay otro elemento dentro de los contratos que tenemos que revisar, que es el tema del error. Y aquí sí me voy a permitir incluso hacer un comentario que a lo mejor me va a ayudar a justificar el por qué vamos a platicar de los criterios no vinculativos, ¿no? De algunos criterios específicos. Resulta ser que el error consiste en el conocimiento falso de la realidad, ya sea que se trate de un hecho o de una norma jurídica. Y sabemos que hay un principio, sobre todo en materia fiscal, que establece que el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. Y hace muchos años, híjole, te estoy hablando que fue hace, como 25 años, sí existió una tesis, nada más que no alcanzó el grado de jurisprudencia, pero sí existió una tesis que establecía que en materia fiscal este principio, pues podría ser cuestionable, porque a diferencia de otras leyes, la materia fiscal es una de las que evoluciona todo el tiempo. Estamos hablando de la época donde te publicaban una resolución miscelánea cada semana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que establecía la tesis es que si sumábamos todas las disposiciones que un ser humano tenía que conocer para cumplir sus obligaciones fiscales en ese plazo de 5 años, ¿no? Que es el tema más o menos que dura la caducidad, pues eran un montón de documentos, circulares, resoluciones, leyes, y bueno, ¿no? Y además de que cada momento iban cambiando. Sin embargo, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque pues, tenemos ese principio y el hecho de que no lo conozcas o no conozcas el proceso no quiere decir que eso te exime de que lo cumplas. Cuando vas al error, entonces existe una equivocación sobre el objeto del contrato o sobre algunos de los aspectos esenciales. El error, entonces, es motivo de nulidad del contrato cuando recae sobre la naturaleza del mismo. Es decir, quería hacer un arrendamiento, pero lo que se hizo fue una compra-venta, o sobre la identidad del objeto o sobre cualquiera de las cualidades específicas del contrato. Entonces, hay una falsa representación mental de pronto respecto de lo que percibimos, que a lo mejor es el objeto del contrato, conforme a la cual se ha determinado la voluntad. Esa voluntad se habría formado de manera distinta si el sujeto hubiera conocido la realidad o en un momento dado si no hubiera existido tal error. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con esto, porque sí, es que yo pensé que el contrato me obligaba a esto y resulta ser que no había entendido que era otra cosa, ¿no? Entonces, el error de cantidad o error de cálculo no constituye un vicio de voluntad. Ahí lo que propiamente ocurre es que, bueno, ese tipo de errores, nada más corregirlos y ya, ¿no? A lo mejor por un error de uno se puso una cantidad equivocada o un porcentaje que nada más hay que ajustarlo y listo, ¿no? El error de cálculo, también llamado error aritmético, pues solamente da lugar a que se rectifique. Pero otro tipo de errores que a lo mejor ya comprometen algún cumplimiento o que de pronto nos dieron una falsa idea de la operación, eso sí se puede en un momento dado corregir o incluso
es recomendable que se elabore un nuevo documento. Entonces, es importante por eso leer esas condiciones y se supone que por eso los contratos se lo ponen. Habiendo leído esto, los firmantes acuerdan con fecha tal, pues el llevar a cabo este contrato. Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo comprobamos que efectivamente lo leyó y que efectivamente lo entendió? Bueno, es un tema donde pues, al final implica que existe cierta atención o respaldo en un tema de asesoría respecto de ciertas cláusulas que a lo mejor no entendemos. Y creo que eso es a veces lo que le falta al contribuyente. Que de pronto el contribuyente, a veces incluso por flojera, dice, no, pues hay que lo lea mi contador, ¿no? O que lo lee el abogado, que no, pero a ver, al final la consecuencia va a ser para ti. Entonces, si hay algún punto que no entiendes o no te queda claro o que te lo explican, pero no lees que lo que te expliquen, sea lo que está escrito ahí en el documento, al final la consecuencia va a ser para ti, sobre todo en el tema fiscal. En el tema fiscal no podemos decir, pues es que el abogado o el contador, no, a ver, ten en cuenta que al final la relación es autoridad-contribuyente. Y entonces, puede ser que tengas un asesor, sí, pero la consecuencia patrimonial de tu falta de pago de impuestos recae indiscutiblemente en el contribuyente. Entonces no puedes decir, a ver, contador, paga los impuestos porque no. Al final el contribuyente es el que tiene que responder, porque para Código Fiscal todavía no existe esta figura de gestión de negocios. Al final siempre es el contribuyente el responsable. Sin embargo, existe un artículo 89 en el Código Fiscal de la Federación donde sí pueden existir responsabilidades para terceros, pero ojo, solamente con el tema de lo que asesoran, respecto de lo que aconsejan, no en sí respecto del pago de la contribución omitida en un momento dado. Por eso, fiscalmente esto sí puede ser peligroso. Y entonces dice, son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros las siguientes. 1. Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención de las disposiciones fiscales. Por eso es que para el año que entra hay una obligación que se conoce como esquemas reportables, donde los asesores fiscales, así específicamente, tienen que inscribirse a un padrón y mandar cierta declaración informativa al SAT respecto de esos consejos que den a los contribuyentes cuando recaigan en algunas de los puntos finos, ¿no? Que ya me desglosa el artículo 199 de Código. 2. Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas o asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que expidan, y de ahí es donde partimos del principio de por qué las operaciones simuladas, de pronto la factura que trae una descripción que no va acorde con la realidad, pues empezamos a tener como el principio del por qué involucra un tema también para el asesor. Pero la tercera dice, ser cómplice en cualquier forma no prevista en la comisión de infracciones fiscales. Y ahí, bueno, pues ya de pronto la imaginación le da a la autoridad las facultades para que en algunas situaciones donde se pueda comprobar este tema de que hubo una asesoría o de pronto el consejo vino de parte de, pues involucrarlos también en la comisión de alguna consecuencia. Y entonces resulta que, dice, no se incurrirá en la infracción a que se refiere la fracción primera de este artículo, que es el tema de asesorar o aconsejar, cuando se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito, que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer en términos pues, del artículo 33 del Código, que mejor conocidos los tenemos nosotros como los criterios no vinculativos. En la resolución miscelánea se publican 2 boletines, el de los criterios no vinculativos, que es el anexo 3, y el de los criterios normativos. ¿Cuál es la diferencia? Los normativos son solamente opiniones del SAT respecto de ciertos puntos que a lo mejor no quedan claros o ellos te dan tu punto de vista. Los normativos son muy útiles, incluso de pronto para dar luz a algunos aspectos que no sabemos cómo manejar. Vamos a ver en este curso también algunos criterios normativos, pero los no vinculativos, que son los del anexo 3, son los que se refieren a prácticas fiscales indebidas. O sea, aquí ya nos están diciendo, esto no se debe de hacer porque está prohibido por esto, a diferencia de los normativos. Entonces, ahí te va. Se supone que el asesor fiscal
debe de manifestarle al contribuyente si alguna de las acciones que realiza está en contra de alguno de sus criterios no vinculativos y explicárselo por escrito o entregárselo por escrito. Aquí tengo que aclarar algo. Nosotros no somos la mamá del contribuyente para prohibírselo, ¿no? Al final, nuestra opinión versa en decirle, a ver, esto que haces es incorrecto por esta razón, porque va en contra de este criterio. Incluso en este curso vamos a ver varios ejemplos, pero la intención de darlo por escrito es precisamente para que no se le finque responsabilidad al asesor en dado caso que el contribuyente insista en hacer eso que se le prohibió. ¿De cuánto es la multa para el asesor fiscal que no lo manifieste por escrito? La sanción es de 49,000 a 77,000 pesos. Entonces aquí sí es donde podemos incurrir en responsabilidad. Nosotros, por eso es importante conocer de pronto estos aspectos que pueden ir ocultos detrás de un contrato, porque vamos a descubrir que ya el SAT está preguntando incluso quiénes intervinieron en la firma de sus contratos. O sea, el alcance que está haciendo el SAT respecto de la revisión del soporte documental y legal de la materialidad ya llega a otros niveles. Entonces, sí es importante que el asesor también se proteja y en un momento dado, pues sí tenga por escrito que a lo mejor le notificó, le avisó al contribuyente que esa era una práctica indebida para que en un momento no incurra él en responsabilidad, ¿vale? Entonces, pues es tan importante que revisemos estos criterios no vinculativos. Uno de ellos, por ejemplo, y de los más, pues famosos en estos últimos tiempos, es el tema de la subcontratación. Resulta que también hay un dictamen para reformas al régimen de las outsourcing. No sé si escucharon de pronto que las querían prohibir. No es que las quieran prohibir, les voy a platicar. El dictamen que se ha estado estudiando trae tantos candados que no es que las prohíban, sino que va a ser muy complicado que alguien cumpla todos los requisitos. Esa es la historia. Pero acá lo interesante es que en un inicio el presidente, nuestro ejecutivo, había dicho que no era conveniente prohibir la subcontratación porque eso iba a generar la pérdida de empleos. Ahí nos quedamos, creo que eso fue en mayo. Y recientemente, tiene un mes, que el presidente volvió a decir que no saben qué mejor si hay que prohibirlas. Entonces, hay que tomar en cuenta algo. La subcontratación como tal no es un fenómeno ni nuevo ni prohibido en el país. Lo que resulta indebido de la subcontratación, más bien es que se utilice o para simular operaciones que realmente no existen, o para simular una relación laboral que debería de tener otro tratamiento, o incluso el deducir la cantidad de dinero que se paga por este servicio sin cumplir con las obligaciones fiscales inherentes, por ejemplo, al pago de retenciones. Estuve estudiando precisamente por el tema de reformas, pues todo el paquete, ¿no?, económico, y en las exposiciones de motivos, para nosotros es muy importante las exposiciones de motivos porque tenemos el porqué de ciertas modificaciones. Resulta ser que para el año entrante van a limitar el acceso a establecer esta figura de asimilación a salarios a una cantidad de 75 millones por servicio. Ahora, esta cantidad estoy indicando que es un tema anual. Pero bueno, en la exposición de motivos de por qué se limita el acceso a los asimilados a salarios hasta esta cifra, era precisamente con este tema. Decía, a ver, entendemos que hay figuras donde sí se requiere un tratamiento de asimilación a salarios y que es legítimo. El problema es que hay empresas que no enteran el impuesto y vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre con este tipo de contratos. Incluso tanto para que funcionen como para que se vuelvan tóxicos, ¿no?, en un momento dado. Pero si nosotros revisamos este criterio, engloba muchas figuras que se estuvieron utilizando precisamente para desviar la responsabilidad laboral o para justificar una operación con algún tratamiento diferente y no ser localizable por los controles de cruces de información. Entonces, por ejemplo, dice, se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien constituye o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral
cuando entre otras se trata de sociedades de solidaridad social, cooperativas, civil universal, civil particular, fideicomisos, sindicatos, asociaciones en participación o empresas integradoras para que estas presten servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicio prestan o hayan prestado, y con ello se omita el pago de alguna contribución. Entonces, hoy voy a ser muy precisa en esto. Hay varios contratos que vamos a ver que están aquí, por ejemplo, el de asociación en participación. Y entonces, a ver, no es que esté prohibido el contrato de asociación en participación. Lo que está penado, prohibido, es más bien el hecho de que, aprovechando a lo mejor las ventajas de este contrato, tú omitas el pago de alguna contribución, no en sí el contrato. Porque hay empresas que dicen, oye, Penny, es que nosotros somos una sociedad civil. Ajá. Y luego, no, pues es que nosotros, para distribuir las utilidades entre los socios, pues lo hacemos bajo el esquema de asimilados a salarios, ¿no? Ajá, y luego, ¿cuál es el problema? No, pues ya no vamos a poder. ¿Y por qué no vas a poder? A ver, no está prohibido el tratamiento, ni la figura. Lo que está prohibido es que la utilices para no pagar el impuesto. Si tú distribuyes a tus socios las utilidades a través de los anticipos, a través del mecanismo de asimilados a salarios, eso está bien, siempre y cuando pagues las retenciones y las enteres. O sea, mientras tú enteras el impuesto que tengas que pagar, no hay ningún problema. El lío sería que no pagaras esa contribución.